Bueno, ¿qué tal? En la clase de ahora lo que vamos a hacer es ver lo que se va a conocer, como siempre nos va a servir mucho, que es función de transferencia. ¿A qué le vamos a denominar como función de transferencia? Si nosotros tenemos la respuesta de un sistema, tenemos un sistema determinado a donde tenemos una entrada x de omega y tenemos una salida y de j omega, ¿sí? Tenemos los dos fasores, lo que por lo tanto nosotros vamos a poder caracterizar al sistema como la función de transferencia h de j omega, ¿sí? A donde h de j omega, ¿sí? Fasor, ¿sí? O vector, ¿sí? Va a ser igual a la salida j, y de j omega entre la entrada x de j omega, ¿sí? Por lo tanto, a esto es lo que nosotros vamos a conocer como respuesta en frecuencia. Nosotros vamos a tener, ¿sí?, que vamos a poder decir o caracterizar frecuencialmente al sistema, ¿sí?, a través de esto. Veamos. Si nosotros tenemos el siguiente circuito, tenemos una fuente de voltaje, una resistencia y un capacitor, ¿sí? Nosotros vamos a elegir la función de transferencia V sub 0, el voltaje en el capacitor, tenemos la resistencia y tenemos un voltaje, ¿sí?, de entrada V sub S. Nosotros vamos a poder determinar, por lo tanto, ¿sí?, vamos a poder decir que el voltaje que cae a la salida V sub 0 es igual a la impedancia, ¿sí?, donde cae, que es 1 entre J omega sub C, entre la suma de las resistencias, ¿sí?, o de las impedancias, R entre 1 entre J omega sub C, por V sub S. Por lo tanto, si nosotros vemos la respuesta en frecuencia, la función de transferencia del voltaje de salida entre el voltaje de entrada V sub S, esto va a ser igual a tener 1, va a ser igual a tener 1 entre J1 más J omega RC. Y es a donde tenemos, por lo tanto, un sistema de primer orden. Lo que tenemos aquí colocado es un sistema de primer orden, ¿sí? La función de transferencia vamos a tener nada más un polinomio de primer orden en el denominador. Y eso es lo que luego se va a convertir en los polos del sistema. Por lo tanto, esto va a tener una función de transferencia. Esta función de transferencia, al ser un vector o al ser esta función de transferencia es un vector, ¿sí?, va a tener un complejo, ¿sí?, va a tener magnitud y fase. Y eso es como lo vamos a caracterizar, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia que se tenga, vamos a tener magnitud, ¿sí?, la magnitud de h de j omega y la fase de h de j omega, a donde la magnitud de h de j omega es igual a la magnitud del numerador, que es 1, entre la magnitud del denominador, que es raíz cuadrada de 1 más omega, j omega, rc al cuadrado. Aquí eliminamos el j, porque estamos hablando exactamente de que tenemos 1 y la magnitud de es el vector 1 y la magnitud del otro vector es omega rc. Por lo tanto, la magnitud es esto que está acá, ¿sí? Es el vector que tenemos, el vector resultante es 1 más j omega rc. Esto es el real y esto es el imaginario. Vamos a tener, por lo tanto, esto es la magnitud de h y el ángulo de la función de transferencia. Por lo tanto, el ángulo de la función de transferencia
Por lo tanto, el ángulo de la función de transferencia es la tangente inversa del cateto opuesto. ¿Sí? El ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que es omega RC, entre el cateto adyacente, que es 1. Por lo tanto, tenemos la caracterización de la función de transferencia a partir de su magnitud y de la fase. Para este caso, si nosotros graficamos la función de transferencia, la magnitud de la función de transferencia con respecto a omega, ¿sí?, vamos a tener que la función de transferencia en magnitud para omega igual a 0, tenemos un valor unitario y luego va a caer exponencialmente formando una campana, y cuando nosotros tenemos una omega igual a 1 entre RC, vamos a tener un valor de 0.707, ¿sí? Cae exponencialmente. Por lo tanto, recordando de dónde aparece esto, vamos a tener, recordando el circuito, vamos a tener que si la frecuencia de la función de la excitación, de la fuente de voltaje, excitación aumenta, ¿sí?, si la frecuencia es igual a 0, se va a comportar, el capacitor se comporta como un circuito abierto, por lo tanto el voltaje a la salida es igual al voltaje de la fuente, y tenemos por lo tanto que es DC para omega igual a 0, estamos hablando de DC, se comporta como un circuito abierto, y cuando la frecuencia aumenta, la impedancia de esto, que es igual a 1 entre J omega sub C, la impedancia tiende a 0. Por lo tanto, se convierte en un cortocircuito y el voltaje va a caer a 0. Acordémonos que la función de transferencia que estamos viendo es el voltaje a la salida con respecto al voltaje de entrada. Y el ángulo de esto va a ser, ¿sí?, la tangente inversa menos la tangente inversa, ya que está en el denominador. Vamos a tener que el ángulo comienza en 0 y va a decaer hasta menos 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos claramente aquí especificado qué es lo que sucede en el momento en que, si nosotros tenemos una frecuencia igual a 1 entre RC, vamos a tener menos 45 grados. Por lo tanto, en la frecuencia, cuando la frecuencia es igual a 1 entre RC, que va a ser el polo del sistema, vamos a tener que la magnitud de la función de transferencia es 0.707 y el ángulo es igual a menos 45. ¿Sí? Esto es lo que vamos a conocer como función de transferencia.